¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Micrófono Abierto en un día que es particular, un hito en la historia incluso, porque hay varias cosas a considerar. Día de cambio de mando, estamos iniciando un gobierno nuevo con una coalición que antes no había gobernado Chile, si bien agregó a varios integrantes de gobiernos anteriores, pero la coalición formalmente es nueva, algo que es inédito, al menos en los últimos 40, 50 años, considerando un periodo de dictadura en Chile. Hay otro hito también, el presidente más joven, o diría yo, uno de los más jóvenes, porque por ahí hay otro que tenía la misma edad, pero hay algunas discusiones ahí. Lo cierto es que es joven y viene a gobernar un país quizás en uno de sus momentos más críticos en términos políticos, sociales, golpeadísimo por pandemia, por un mal sistema político implementado en Chile que abusó y que gatilló finalmente un estallido social, porque a veces decimos, y antenoche veíamos el discurso de Piñera en esta despedida, donde hacía alusión a que el estallido social había sido un descalabro que había perjudicado el ejercicio de su gobierno, pero resulta que el estallido social fue una consecuencia, no es la causa de los problemas. Por lo tanto, hay muchos factores que le tocan enfrentar a este nuevo gobierno que asume para hablar de esto, de las repercusiones económicas y hacer un doble clic sobre los temas sensibles de la política social económica de Chile y el mundo. Estamos con Wilfredo Araya, director ejecutivo de Empresas Golden. ¿Cómo estás, Wilfredo? Hola Cristian, ¿cómo estás? Gusto en saludarte con mucha, pero mucha noticia, como nunca había la contingencia política, económica, se ha tomado el año, ¿cierto? Y lo que va a quedar también el resto del año también, con consecuencias, con causas que hemos visto particularmente en tema inflacionario, el gran desafío que va a tener el reciente gobierno, ¿cierto? Que asumió justamente hace poquitas horas atrás, y que en ese sentido hay muchas expectativas de lo que podría pasar, particularmente en la economía, cómo eso nos podría impactar directamente a todos nosotros los que estamos escuchando esta conversación. Hay varios factores y hemos conversado sobre la incertidumbre que espera a este nuevo gobierno, que ya está recién estrenándose y que todavía quedan horas para que nos sorprenda con sus primeras medidas, qué van a hacer, por ejemplo, con el tema de la migración, cuáles van a ser las primeras señales, eh, ir a ir o no ir a ir, se fue ya, no lo sabemos todavía. Isquia Siches a la Araucanía, como en algún momento también se especuló, como una señal de que va a estar muy pendiente, qué va a pasar con los estados de excepción. Eso, todas estas variables son cosas que impactan en la economía, y ni hablar de lo que pasa con el conflicto Rusia-Ucrania, que después de la última reunión no se llegó ni siquiera al acuerdo de una tregua temporal para poder desarrollar un trabajo y una labor humanitaria. Por lo tanto, esto va a seguir impactando. Pero son muchas cosas, partamos desde el principio. Hay algo, de hecho, que me gustaría que lo abordáramos contigo, porque Antofagasta, y partamos desde lo bien local hasta lo más general. Antofagasta es zona minera, por excelencia, digamos, la región con más cobertura de desarrollo minero en el país, a propósito de la extracción y explotación del cobre. Y resulta que la ministra nueva, la ministra recién asumida, Marcela Hernando, fue no solo diputada representante de la zona, sino que también alcaldesa, intendenta de esa zona. ¿Qué te parece a ti esta señal del gobierno de que sea una persona con arraigo en esta región que asuma una cartera tan importante, que es parte del grupo económico, a propósito de con quién estamos conversando, Wilfredo Araya, director ejecutivo de Empresas Golden? Ella integra el comité económico. ¿Y qué te parece que sea de la zona de Antofagasta y que tenga arraigo con esta región? Bueno, esto es una señal potente, primero que todo en términos políticos, porque se amplía finalmente el conglomerado hacia el Partido Radical, único miembro del Partido Radical en el gabinete, lo que también de alguna manera, en términos de conglomerado político, es súper bueno, ¿cierto?, para unir fuerzas en ese sentido para los proyectos, particularmente de royalty o cualquier otro impulso, ¿cierto?, político donde se tenga que debatir cualquier reforma al respecto.
es una muy buena señal que alguien de la región, ¿cierto?, asuma justamente una cartera de estas características. Esto es una señal bien parecida a la que en su oportunidad hizo la presidenta Bachelet con Aurora Williams, que también fue ministra de Minería, también justamente de la región, de la comuna de Antofagasta, y que en ese sentido también a ella le tocó justamente llevar adelante parte importante en aquella oportunidad, cuando se genera la primera crisis o los inicios justamente de la crisis del cobre, ¿cierto? Y bueno, luego comienza justamente con este proceso de reformas que se van dando en adelante. Entonces, creo que hoy día Marcelo Hernando tiene un tremendo desafío, no solamente en términos políticos, sino que también trabajar también en paralelo en cómo se va a implementar la nueva minería, considerando que en paralelo también se lleva adelante una convención constitucional en donde ya se aprueba, ¿cierto?, la idea de comenzar, o se acoge finalmente la idea de que los recursos naturales, particularmente la extracción, sean nacionalizados. Entonces, de alguna manera, el rol que va a tener justamente la ministra de Minería, en este caso Marcelo Hernando, va a ser tan importante, considerando justamente el desarrollo de la minería en Chile y también justamente lo que se comenta en paralelo, ¿cierto?, sobre una posible nacionalización de los recursos naturales, entre esos particularmente el cobre. Eso significa que el Estado de Chile tendría que comprar parte, por ejemplo, de Escondida, ¿cierto?, de Billiton o de algunas otras mineras privadas, producto de esta posible nueva normativa que se comenta o se empieza a discutir en la Convención Constitucional. Hay ahí un tema también de mucha incertidumbre que me imagino impacta en lo económico a partir de lo que viene ocurriendo y pasando en la convención. He escuchado algunas entrevistas de la ministra de Minería, la recién asumida ministra de Minería, que advierte que no hay que tener miedo, que el proceso de la convención hay que dejar que transcurra y que eventualmente, una vez que recién estén hechas las descripciones y escritas las páginas de la nueva constitución, habrá que considerar cuál es el proceder. Sin embargo, la posibilidad de que ella conozca lo que es la gestión de la minería privada o privatizada en la región, ciertas veces y con certeza seguramente con posturas críticas, pero también conociendo cuál es el lado positivo también de esta alianza público-privada que se gestiona y que se desarrolla en la minería. Entonces, creo que también eso le otorga una ventaja y claramente que no fue elegida o ciertamente no fue elegida de manera azarosa. Entonces, hablamos alguna vez nosotros, Wilfredo, del litio, y hay una también conversación y tarea pendiente ahí con respecto a cómo se explota, en qué condición. Ya hay una adjudicación, se apuró bastante el gobierno antes de terminar su mandato, hacer una primera adjudicación, pero entiendo que aquí ya todavía queda territorio de litio para seguir explorando y explotando. ¿Cuál es el futuro de esta área? ¿Y cuál es el rol que también debiera cumplir este recién asumido gobierno en un recurso natural que apunta, no lo digo yo, es un tema de lógica a esta altura, en todo el mundo lo advierten, que va a ser muy rentable para la economía país? Bueno, eso va a ser un desafío que la ministra de Minería, en este caso Marcelo Hernando, va a tener que llevar adelante, porque va a ser justamente, ¿por qué no decirlo?, el nuevo sueldo de Chile en un corto periodo de tiempo. Y para eso es importante que se desarrollen nuevas alianzas entre público y privado. He escuchado algunas ideas, ¿cierto?, de distintos personeros que se desarrollen, por ejemplo, baterías de litio directamente en Chile. Pero eso en términos de costo es muy caro, pues, porque dentro del componente, por ejemplo, de una batería, el litio ocupa el 7% dentro de la fabricación de esta batería. Entonces, es mucho más rentable exportar el litio que traer el resto de los insumos a Chile para poder fabricar una batería, a pesar que la materia prima más importante de la batería es el litio. Entonces,
en términos de costo, de alguna manera, por ahí no iría el negocio. Sí creo importante que la explotación del litio y la exportación del litio tiene que ser particularmente garantizada por el Estado. Eso significa que bajo nuestra mirada se tiene que desarrollar una empresa nacional del litio que permita también dar garantías, ¿cierto?, a los explotadores privados, por ejemplo, para que obviamente esto sea sustentable en el tiempo, permita hacer un aporte también a las comunidades aledañas donde se exporta, o donde se explota, mejor dicho, el litio. Y eso finalmente va a ser también un tremendo desafío que va a la cartera de minería, porque, por ejemplo, va a tener que impulsar, y aquí ya muchos especialistas, incluso gente de la NAMI, ¿cierto? Hernández, incluso sin ir más lejos, proponen justamente el desarrollo de una empresa nacional de litio que permita justamente entregar una garantía a nuestro país respecto a esta explotación. Yo creo que de alguna manera eso se va a crear, eso está dentro del programa de gobierno en esta cartera, y bueno, eso de alguna manera se tiene que cumplir sumado, ¿cierto?, al desarrollo de la minería de cobre también. Ahora, Wilfredo, pasemos a otro recurso natural, pero bajo la justificación de que las variables de un conflicto están afectando y están impactando en el precio. Hablo del petróleo. Esta semana, también recién pasada, tú nos compartiste una columna de opinión respecto al impacto del alza en el precio del petróleo, porque aquí hay casi como algo que yo también lo quiero plantear desde mi absoluta ignorancia, solo manejo los datos de lo que se dijo, de lo que se planteó, pero a lo mejor tú nos puedes aportar con algo que es bastante entretenido de saber. ¿Qué rol, y con esto expláyate nomás, pero qué rol cumple Venezuela en todo este proceso cuando Estados Unidos le prohíbe o prohíbe la importación o compra de petróleo desde Rusia? Maduro apareció con unas declaraciones que fueron bastante, en su estilo, sugerentes respecto de una reunión, un encuentro con Estados Unidos, con representantes norteamericanos. Y por otra parte, de hecho, hasta muchos memes se plantearon sobre Guaidó, que de verdad está sumamente olvidado como este presidente autonombrado, digamos. Y la verdad es como alarmante un poco para quienes estamos en Chile, es como extraño leerlo de esta forma porque convengamos que nadie puede estar de acuerdo con el ejercicio de un régimen de las características de Maduro que se eternizó en el poder. A lo mejor en un principio con buenas intenciones, pero hoy día lo vemos ahí eternizado en el poder. Es cuestionable. Entonces, si a partir de este conflicto él está sacando ganancias, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa figura, Wilfredo? Bueno, primero que todo, mencionar que Estados Unidos aún o no reconoce justamente el gobierno de Maduro como un gobierno legítimo. Estados Unidos dentro incluso en este proceso de negociación para poder traer petróleo y llevar petróleo a Estados Unidos desde Venezuela, ellos justamente reconocen que ellos siguen apoyando justamente a Guaidó en la diplomática, ¿cierto?, en adelante. Pero acá finalmente lo que busca es, esta estrategia nadie la pensó en algún momento. Maduro, aliado públicamente de Rusia, pero con todas las sanciones económicas, particularmente, ¿cierto?, de petróleo, acá Estados Unidos tiene que de alguna manera abastecer. Recordemos esto que Estados Unidos también es productor de petróleo, pero dentro de sus importaciones, el 7% de lo que consume Estados Unidos en términos de petróleo, ¿cierto?, o combustibles similares, lo trae justamente de Rusia. El tema es, ¿va a ser capaz Venezuela de suministrar toda esa cantidad? ¿Va a ser capaz Venezuela de producir? Bueno, justamente Venezuela dice,
y acá empieza a poner paño frío justamente esta negociación, porque dice, yo no soy capaz de entregarle a Estados Unidos toda la capacidad de petróleo que traían directamente desde Rusia, eso por un lado. Y dentro de la negociación que se plantea, o que plantea justamente Estados Unidos a Venezuela, dentro de las condiciones, viene justamente llevar adelante un nuevo plebiscito democrático, supervisado por Estados Unidos, y eso justamente Venezuela lo niega. Por lo tanto, desde ya de entrada, esta posibilidad de que Estados Unidos compre petróleo directamente de Venezuela se ve truncada por las potenciales condiciones que está colocando Estados Unidos para poder comprar. Y bueno, y bajo esa mirada, hoy día esta negociación entre Estados Unidos y Venezuela se puede ver mucho más lejana que cerca. No obstante, esta maniobra que se está dando por parte de Estados Unidos es muy, muy beneficiosa para Venezuela. Yo no sé en qué términos podría esto seguir avanzando, pero sí claramente eso podría significar un aumento importante para Venezuela de no caer en la temible estanflación, que hoy día es un concepto que ya se está hablando a nivel mundial, particularmente en Europa y parte importante de América Latina igual, pero que a eso le evitaría justamente a Venezuela de caer en un proceso estanflacionario, porque le permitiría, ¿cierto?, tener liquidez y no caer en crisis de liquidez. Entonces, Venezuela tiene un escenario bastante complejo, en el que si bien Estados Unidos significaría poder comprar prácticamente el 80% de la producción de petróleo, levantando algunas sanciones a Venezuela, ¿cierto? Pero coloca ciertas condiciones que Venezuela potencialmente hasta ahora no estaría en condiciones de aceptar, porque eso finalmente significa romper toda relación con Rusia. Y no creo que no estaría dispuesto a poder hacerlo. Sin ir más lejos, parte de la delegación de Venezuela ha dicho que la negociación con Estados Unidos se ha visto truncada justamente por las condiciones que Estados Unidos ha planteado en esta mesa de diálogo, pero que sí claramente estas condiciones se moderan, estarían abiertos potencialmente a exportar petróleo directamente a Estados Unidos bajo ciertas condiciones donde se garantice la no intervención política de Estados Unidos a Venezuela para cualquier relación comercial. Wilfredo, explícanos por qué se da y qué significa la estanflación. Bueno, la estanflación es un fenómeno que en estricto rigor a los países los hace más pobres. Esta inflación viene compuesto de estancamiento, en ese sentido estancamiento económico, desaceleración, recesión, bajo cualquier sinónimo también que lo podamos llevar, o en cualquier criterio que lo podamos llevar, pero significa estancamiento. Y por otro lado, cierto, inflación, precios al alza. Entonces, la estanflación, en estricto rigor, viene a decir que los precios están subiendo, pero que no hay crecimiento económico. Y ese es un tremendo dolor de cabeza para todos los bancos centrales a nivel mundial. ¿Cuál ha sido la preocupación de todos los banqueros a nivel mundial? Que todas las decisiones de sanciones que particularmente ha impulsado el precio del petróleo al alza han sido tomadas por políticos. Por ejemplo, todas las sanciones que está llevando Estados Unidos adelante, particularmente para Rusia, la ha tomado cierto Joe Biden, particularmente como figura representativa, que es un político, pero no se lo pregunta a Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, para poder medir las implicancias de eso. Estamos a puertas, ¿cierto?, de que la mayor economía del mundo, en este caso Estados Unidos, pueda caer en recesión. La próxima semana tienen que conformar si aumentan las tasas de interés o no. Pero finalmente, todo este efecto, todas las decisiones que se toman o las sanciones que se están tomando vienen desde el mundo político, no desde el mundo financiero. Por lo tanto, claro, esto tiene para poder parar la guerra, perfecto. Pero todos sabemos, como lo comentábamos en una columna, cuando uno tira una bomba nuclear, el objetivo es que muera, ¿cierto?, el enemigo, pero también en la expansión muere gente inocente. Entonces, finalmente, cuando se emiten sanciones desde el punto de vista político a Rusia,
no sin mirar fundamentalmente el impacto económico que podría llevar hacia el resto del mundo, eso es una bomba nuclear donde países emergentes, particularmente de la Unión Europea, van a haber países que van a ver muy, muy mal. Ya España ha confirmado que estaría en los próximos meses entrando en un proceso de estanflación. JP Morgan ya advierte que Chile va a entrar en un proceso de estanflación. Y ahí el gran dolor de cabeza es justamente, como te comentaba, para los bancos centrales. ¿Por qué? Porque en un proceso de inflación, la principal herramienta que tiene un banco central es parar el consumo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Subiendo las tasas de interés, ¿cierto? Que la gente ojalá no use su tarjeta de crédito, ojalá no pida crédito de consumo, ojalá no pida créditos hipotecarios. Freno el consumo subiendo, cobrándole más caro, ¿cierto? Subiendo las tasas de interés. Pero al subir las tasas de interés, yo freno el consumo y eso por defecto significa detener el crecimiento. Entonces, si yo no tengo crecimiento, por un lado, y los precios se me van al alza, justamente genero este proceso de esta inflación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está lo complejo del escenario que podría darse con esta guerra? Hace 3 días atrás, el barril de petróleo alcanza los $130 el barril, récord histórico, y que lo más probable el precio de las bencinas, ¿cierto? Como lo hemos comentado, va a subir fuertemente. Ya el jueves, ¿cierto? Subió por sobre los 1.100 pesos en parte importante de las comunas de Chile. 1.110, 1.109 en algunas estaciones lo he visto. Superando incluso la crisis energética del año 79, de aquella oportunidad. Y la próxima crisis energética, que daría como por compararnos, la del 74, con el bloqueo, ¿cierto?, en aquella oportunidad también, de Rusia, también de petróleo a nivel mundial. Si ese escenario se da, si las desviaciones estándar en términos de análisis técnico, no entra en detalle específico, pero si las desviaciones estándar se da, estaríamos hablando en el peor escenario que el barril de petróleo pueda alcanzar los $300 el barril. Y en ese sentido, obviamente acá los costos de producción, todo se nos va pero a las nubes, y por lo tanto el efecto inflacionario sería mucho más grande. ¿Cómo cubro como país todo ese costo si no tengo ingreso, si no tengo crecimiento? Porque si aparte, si yo le doy liquidez a la gente, por defecto los precios van a subir por ley de oferta y demanda, ¿cierto? Por aumentar la demanda, porque la gente está se queda corto con el sueldo del mes. Yo tengo que dar bonos, le tengo que dar algo, tengo que inyectarle dinero a la economía, pero eso significa demanda y aumentar el precio. Pero ya el precio del petróleo, particularmente el gas natural, que sin ir más lejos, el próximo año el gasto de la luz debería subir un 23% en Chile. ¿Cómo lo hago? Y ese es el gran dolor de cabeza. Subo las tasas de interés, porque si subo las tasas de interés, no voy a crecer. Y ahí confirmo la estanflación. Pero si no subo las tasas de interés, los precios se van a ir subiendo, entonces no controlo la inflación. Entonces, hoy día los bancos centrales a nivel mundial están prácticamente atados de manos en este escenario de subo o no subo la tasa de interés. Entonces, hoy día el proceso de esta inflación es mucho más cerca de lo que creemos. Es un escenario que, si bien nosotros, una visión que veíamos desde una mirada por la pandemia desde el año pasado, comentándolo en distintas cápsulas, en distintas entrevistas, que podría darse este año, hoy día con esta guerra se confirma, pero si las desviaciones estándar, particularmente en el precio del petróleo, podría darse y romper o llegar justamente a los mismos niveles de la crisis del 74, podríamos estar viendo incluso a finales de este año, si la guerra continúa, eso sí, si la guerra continúa, en torno a los $250 el barril, y eso sería un tremendo dolor de cabeza para los bancos centrales. Es decir, si pudieras hacer una recomendación de 2 medicamentos que tiene que tener de cabecera el presidente del Banco Central y el ministro de Economía y Hacienda, ¿cuáles serían esos 2 medicamentos que tienen que tener de cabecera estas personalidades que están hoy día ejerciendo este poder en Chile?
Bueno, hoy día básicamente el nivel de endeudamiento va a aumentar fuertemente. Ya lo vimos justamente con una nueva ajuste al MEPCO, para que el Estado de Chile absorba finalmente parte importante del gasto o el aumento del precio del petróleo que podría darse sus derivados, ¿cierto? Y obviamente que eso no se transfiera particularmente a la población, ¿cierto? A la gente, y por consumo interno no derive en mayor inflación. Por lo tanto, eso bien. Los, a ver, los adicionar impuestos para la recaudación en este momento no es la mejor idea. Por lo tanto, cualquier propuesta, ¿cierto?, de recaudación de impuestos, hoy día, bajo un escenario de esta inflación, no sería el escenario más idóneo. Por lo tanto, esta propuesta del impuesto quizá a los super ricos, la propuesta, ¿cierto?, de aumentar, ¿cierto?, progresivamente el impuesto a los combustibles, particularmente al diésel, creo que hoy día no es el mejor momento para poder llevar a cabo esta reforma. Y obviamente, claramente, el escenario básicamente de endeudamiento va a aumentar fuertemente. Y por otro lado, justamente en el caso de poder enfrentar, de poder ayudar directamente a las familias, tiene que ser con una política muy focalizada para no seguir inyectando justamente liquidez adicional a la economía, que eso podría impactar en más inflación. Si hay dos medicamentos propiamente tal, como definirlo, ¿cierto?, metafóricamente, creo que sería necesario hoy día no llevar adelante propuestas de reforma tributaria que incorporen aumentar la tasa impositiva en cualquier aspecto, y también aumentar de alguna manera el endeudamiento con mira, ¿cierto?, colocación de bonos de largo plazo para poder hacer frente, por ejemplo, crear un sistema con el 23% que va a tener el aumento de la luz el próximo año, tener quizás un mecanismo de estabilización de precios para el consumo de energía eléctrica, que podría ser también una alternativa. Que recordemos ahí, parte importante de la inflación también se ve reflejada. Por lo tanto, creo que por ahí podría ir en términos de qué medicamentos, pensando en el corto y mediano plazo. Bueno, por ahora lo único que yo podría recomendarles es harto Panadol y quizás también algo de omeprazol para los meses que se vienen. Wilfredo Araya, ha sido un gusto conversar contigo de nuevo. Creo que, como siempre, quedan muchos temas para continuar desarrollando, pero recuerda que tenemos la libertad de poder hablar todos los días si queremos, para que podamos desarrollar en profundidad estos contenidos, salvo que no me lo robe CNN. Así es que muchas gracias por la disposición, gracias por la buena información, que yo creo que siempre es oportuno porque nos instruye, y quizás en una próxima conversación sería bastante bueno también abordar las consecuencias sociales que de verdad se manifiestan de una manera muy compleja en el bolsillo de la gente, en el bolsillo, digo, hoy día ya es en las billeteras, en la tarjeta, o en la actualización de la página del banco, cuando te das cuenta que derechamente lo que recaudaste por trabajo informal, por cualquiera que sea la manera que la familia chilena busca su ingreso, definitivamente no le alcanza, o le alcanza para mucho menos de lo que antes podía acceder. Así es que, Wilfredo, gracias. Hay mucho que conversar en adelante, pero fijemos luego un próximo capítulo de Micrófono Abierto. No, gracias a ti, Cristian, nuevamente. Así que, bueno, vamos a estar en nuevos episodios detallando profundamente los impactos de esta guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos como los que hemos afectado a nosotros. Así que, bueno, vamos a estar actualizando también en próximos capítulos de Micrófono Abierto sobre esta crisis mundial que se está generando. Muchas gracias, Wilfredo. Y a todos y todas, Que esté muy bien. estén muy bien.